Os la puedo contar en 2 palabras. Un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Era fusilamientos constantes y eso era terrible. En mi caso mucho más porque mi padre lo tenía penado a muerte. Muertos, cualquiera sabe. El primer juez militar que me condena a muerte me dice algo que resume toda la historia. Miguel, con la República habíais ido demasiado lejos y lo vamos a enterrar. Muchas veces lo pensaba yo, digo, pues para tenernos así más vale que nos habrían fusilado el primer día que nos cogieron, porque era un martirio aquello, todos los días pensando que si te pegan o no te pegan. Cosas que pasaban en el campo de los almendros. Bueno, primero, que no quedó ni una hoja, que nos las comimos todas. ¿Cuántos murieron? Eso no importa. Más gente, más de las cárceles. Vamos a sacarlos de la cárcel y llevarlos a trabajar. El trabajo era pico y pala. Ese era el trabajo. Uno de los elementos centrales de la actitud política del régimen fue la de negar a los perdedores la posibilidad de hablar de su derrota. Se acuñó una frase y se difundió mucho en España de aquellos tiempos: qué bonita es la ignorancia. Lo que nos iban no era transmitiendo historias, sino transmitiendo silencios, enigmas y la sensación de que había cosas ocultas por ahí. Se creó una falsa memoria del franquismo, una falsa memoria de lo que significó el régimen franquista para todas esas generaciones. El país de los perdedores quedó borrado del mapa, no existió. Lo que se hizo fue echar al olvido, voluntariamente, olvidar las querellas del pasado. Es un pacto entre ciudadanos, ¿no? De amnesia, de olvido, para reconstruir un consenso democrático. Como si la sociedad tuviera un instinto de precaución que le hiciera tener muchísimo cuidado porque podría reabrir grandes heridas y desencadenar, pues nadie sabe qué grandes tormentas. Y de pronto pasa un tiempo, se descubre que ahora puede ser porque ya no se corre el riesgo de que se desencadene nada de esto, ¿no? Eso es lo que llamamos el instinto de riesgo cero. Hay como una especie de consenso general para que se abran las tumbas del pasado, metafóricamente y realmente. Poderles dar nombre y apellido en la sepultura de la memoria y de la realidad. Ortega y Gasset decía que los pueblos que desconocen su historia están obligados a repetirla o condenados a repetirla. Hay viejos que dicen que este país necesita recuperar su memoria histórica, una memoria que solo pervive en su recuerdo y en infinidad de documentos ocultos durante décadas. En este momento disponemos de unas fuentes nuevas ciertamente de una gran relevancia, que es la documentación oficial vinculada a la represión, básicamente archivos militares y Ministerio de Justicia. Dicen que las historias aguardan aletargadas en las estanterías del pasado. Ellos han dejado ahí todos los papeles. Es un papel muy malo, es un papel que se está gastando y que está rompiéndose, que se te quedan las manos cuando abres un expediente que ha estado, conservado en malas condiciones, y muchas veces el papel ya se rompe, pero está ahí. Hay documentos que dicen que existieron en España más de 100 campos de concentración, que miles de republicanos sufrieron la clasificación masiva, la reeducación, el internamiento ilegal y el trabajo forzoso, que vivieron un dramático exilio dentro de España durante la Guerra Civil y su larga y triste posguerra. Hay viejos que dicen que este país necesita reescribir su historia, el relato de los que fueron víctimas de sus ideas en aquellas cárceles y campos de concentración. Estamos en Miranda de Ebro y aquí enfrente estuvo el campo de concentración. Y por esto, antes de estar estas vías,
era el camino que veníamos de la estación, te traían por aquí, y aquí aproximadamente, ante estas puertas, sigue siendo la misma entrada. Y de aquí entré yo el 8 de diciembre de 1937. Hay viejos que dicen que el caos político y social que inundaba la República motivó el alzamiento militar del 18 de julio de 1936. Pero aquel golpe de Estado fracasó y se desencadenó una larga guerra civil fratricida que desenterró todos los odios y venganzas. Miles de ciudadanos se convirtieron en prisioneros de una guerra que sembró de muerte cada rincón de la geografía española. Aquí cuando calculo que estaríamos de 4.000, 4.500 igual, personas aquí. Estábamos, ya te digo, estaba aquí toda la parte de Asturias, primero el País Vasco, luego Santander, luego Asturias. Estábamos en el barro, todo después de pasar la bandera, el palo de la bandera que estaba aquí también a la entrada, había un estrado donde se subían los a hacernos cantar el cara al sol y a echarnos los discursos que nos echaban. Y después nos hicieron, al lado de la ESO, nos hicieron hacer una capilla. Y después seguido, no recuerdo bien, serán 5 o 6 barracones hechos de mala manera, de mala madera. Hoy soy delgado, ¿no? Pero entonces era todavía la mitad de ahora. No sé si pesaría 30 kilos. Y claro, cuando llegamos aquí, pues ya se conoce que pudo más la enfermedad. La sarna, el tifus, los forúnculos y todo me salió a mí aquí, todo. Como la guerra civil fue constantemente una cadena de victorias de Franco y avance constante, esto genera gran cantidad de prisioneros de guerra y prisioneros civiles de depuraciones y de pesquisas en las zonas que se ocupan. En 1937, más de 100.000 detenidos desconocían su destino hacinados en centros de reclusión. En julio, desde el cuartel del general Franco, se emitía el decreto de creación de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, un organismo militar para organizar el creciente número de campos de concentración. En España hubo como mínimo 100 campos de concentración. Estables, es decir, que dependiesen tanto de la Inspección de Campos de Concentración como de los cuerpos de ejército o de las divisiones orgánicas, he calculado 104 campos de concentración. El recuerdo más trágico que guardo yo es de la sed. La sed. O sea, yo creo que el hambre se resiste. Lo que no se resiste es la sed. Voy conducido por la Guardia Civil en un tren y veo un charco de agua y me tiro del tren para beber. Y me disparan, pero al final no vuelvo a subir al tren. No sé, desafío la muerte, pero la sed. En los campos eran concentradas personas de todo tipo, de toda ideología y clase social. Provenían de detenciones caóticas y masivas llevadas a cabo en los distintos episodios de la contienda. El primer objetivo de los mandos militares era clasificar a los prisioneros en diferentes categorías. Los afectos al movimiento recobraban la libertad o regresaban al frente, engrosando las filas del Ejército Nacional. Los desafectos, en función del Código de Justicia Militar del momento, eran agrupados según la naturaleza de su culpa. El futuro del prisionero dependía de su clasificación. La finalidad es muy clara. Clasificar para reutilizar. Eso sí persiste durante toda la guerra y después de la guerra, evidentemente. Los campos de concentración iban a jugar un papel fundamental en la economía de la guerra.
una economía de guerra en la cual es necesario, es tan importante a veces un prisionero en retaguardia trabajando, o haciendo fortificaciones o haciendo puentes, como un soldado en la primera línea de fuego. Nos dedicábamos a hacer trincheras. Nos ponían entre medio de las dos líneas, allí te daban un pico y una pala, por un lado tenías a nuestros compañeros y por otro lado tenías a los nacionales, te ponían en el medio y salías allí y no sabías qué hacer, porque como si te ibas para un lado o para otro, los dos disparaban. Y yo recuerdo que el batallón que estuve yo tuve muchas bajas, más de 70 bajas, 80 tendría. Entre 1938 y 1939 creció exponencialmente el número de campos. Los datos del Ministerio de Defensa Nacional señalan que durante la guerra hubo 367.000 prisioneros en campos de concentración. Los partes oficiales del ejército añadieron 140.000 detenidos durante la ofensiva final. El más de 500.000 de prisioneros en campos de concentración superaba la capacidad organizativa del Ejército Nacional. Pasaban meses entre la detención y la clasificación del preso. A mí me detuvieron en el puerto de Alicante porque se corrió la voz de que los que teníamos responsabilidades políticas fuéramos al puerto de Alicante, donde iban a venir barcos ingleses y franceses a recogernos, pero tristemente lo que llegaron fueron los barcos franquistas y la división Litorio, que entró en Alicante. En 1939, más de 15.000 personas esperaban huir al exilio desde el puerto de Alicante. Los barcos nunca llegaron a recogerles y fueron detenidos masivamente por el Ejército Nacional y conducidos a los campos de Los Almendros y de Albatera. Fuimos amontonados miles y miles de personas sin comida. El agua, que era peor que la falta de comida, teníamos que hacer cola pues un día antes para por la mañana siguiente poder recibir un vaso de agua y comer, pues era, me parece, cada 48 una lata de sardinas para 2 personas. Muchas veces había escenas que eran tremendas, ¿no? Una persona en lo alto, abierto de piernas, y otro con una llave de latas sardinas, tratando de romper las bolas que se le producían. En fin, eso era una situación verdaderamente demencial, ¿no? Demencial porque estamos al límite de la muerte. Todos los días se morían compañeros de hambre, amanecías con compañeros que habían muerto a tu lado. Yo conozco eso de una manera muy próxima porque mi primera mujer con mi hija estuvieron prisioneros en Albatera y ahí a mi hija contrajo una enfermedad que acabó con ella. La niña era pequeña y no había leche, no había nada. Y las condiciones fueron realmente trágicas. Los prisioneros estaban sujetos teóricamente al Código de Justicia Militar y a los Convenios de Ginebra de 1929. Los campos durante la guerra son centros en los que ninguna ley funciona, ni siquiera las que había en aquel periodo. Las reglas que ellos seguían eran la violencia y utilizaban la violencia que necesitaban. Las diferencias ideológicas se radicalizaron en ambos bandos. Mientras en la zona republicana se iba a las barricadas, extremando principios libertarios y comunistas, en la zona nacional se esgrimía la defensa de valores religiosos y del pasado. Orden y tradición para eliminar las leyes democráticas establecidas durante la República.
la República abole la pena de muerte y los primeros y los sublevados lo primero que hacen es reimplantar la pena de muerte en el Código Penal. En medio de la sangre y del horror que ocurre en los dos lados, estas cosas, claro, hay que decirlas y diferenciarlas claramente. A España se le presentó el dilema de conservar sus convencionalismos legales y perecer, o salvar a la nación, saltando por encima de ellos. La mayor parte de la represión estuvo en manos del poder y se hizo desde las instituciones o vinculado a las instituciones. Y esa es una diferencia esencial. Además, no fue un proceso espontáneo. Son bien conocidas las circulares del general Mola, aquella circular que ponía hay que sembrar el terror, hay que dejar una sensación de dominio utilizando una violencia para acabar con nuestros enemigos. Había una especie de desprecio casi racista de los generales africanistas frente al proletariado de la península, y así podrían traspasar todos sus odios africanos, o sea, los odios a la población colonial, a la clase obrera de la península. Lo interesante es la determinación de Franco, y evidentemente de su personal, de hacer una purga, o sea, una purificación de cada centímetro, de cada kilómetro cuadrado de territorio conquistado, y con lo cual Franco hace un esfuerzo de guerra lo más lento posible. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Ansia exterminadora, una ansia de liquidación. Había que liquidar, quemar, abatir, arramplar, destruir. En ningún momento quiso un rendimiento rápido de las fuerzas opuestas, que es lo que normalmente los grandes generales tipo Rommel, Napoleón, Alejandro el Magno, es lo que normalmente buscaban. Franco no, Franco nunca buscaba eso, lo que él buscaba era la aniquilación de la fuerza opuesta, porque lo que pretende Franco es preparar el terreno para un régimen eterno. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Juegos 1 de abril de 1939, año de la victoria. Él pidió una rendición sin condiciones, con la cláusula, pero retórica, puramente retórica, de que la justicia del generalísimo sabría ser generosa con los vencidos y tal y cual. Quería tener exactamente las manos libres para proceder a la represión que juzgara necesario, con objeto de limpiar por completo lo que pensaba que era el virus que había contaminado a la patria. Esta fue la victoria, victoria total y para todos. Nadie quedó al margen, excluido o desamparado. Me detuvieron el día 1 de abril del 39. O sea, justo el día que terminó la Guerra Civil Española. Y ese mismo día recibí la primera paliza. Al terminar la guerra, en el mismo mes de abril, ¿sabes? Y a mí me dan, en el mes de abril mismo, me dan una paliza terrible, una gente que yo no conocía de nada, ni ellos a mí. Y mandan esa ropa ensangrentada a mi casa, sin decir de dónde yo estaba. Los campos de concentración en la época de Franco no son una necesidad de la guerra, son una necesidad política para imponer un castigo
a los que se han opuesto al régimen. Hay que recordar que el último campo de concentración se cierra el año 1962 y estamos hablando de un cuarto de siglo. Y esto no hay ningún otro ejemplo en ningún país en que se tenga constancia de que haya durado este proceso tanto tiempo. Queremos libertad, pero con orden, y consideramos delictuoso todo cuanto vaya contra Dios o la moral cristiana, contra la patria o contra la social, ya que Dios, patria y justicia son los tres principios inconmovibles sobre los que se basa nuestro movimiento. En confirmación de la fe en esta España que renace plena de virtudes, gritad conmigo: ¡Arriba España! El caudillo orientaría un país obediente y hermético, unido en torno a valores de patria, religión y orden. Mandó borrar de España todo vestigio republicano. Implantó la causa general, un proceso judicial para depurar el llamado terror rojo. La denuncia popular se convirtió en arma fundamental del régimen para articular la represión. Tenía una función a corto plazo y una función a largo plazo. A corto plazo se trataba de eliminar todos aquellos que fueran contrarios a su proyecto social y político. A largo plazo se trataba de doblegar, se trataba de someter al conjunto de la población. No se puede entender la permanencia del régimen franquista sin tener en cuenta la funcionalidad política de la represión. Los que habían perdido la guerra comenzaron también a perder la paz. Se administró lo que vino a llamarse la justicia al revés. Según el artículo 237 del Código de Justicia Militar, se castigaba por rebelión a los que habían permanecido leales al gobierno constitucional de la República. La Ley de Responsabilidades Políticas inculpaba con carácter retroactivo a toda persona vinculada al régimen republicano desde 1934. Provincia por provincia hay un tribunal de responsabilidades políticas, donde se le da importancia pueblo por pueblo a tres personas. El alcalde, que normalmente es el jefe de falange, el jefe comandante de la Guardia Civil, que normalmente está en ese pueblo, y el cura. Al cura se le dice, usted va a ser un importante elemento de esta ley para informar y delatar. La suerte de una persona, su liberación, su puesta en libertad, podía depender de un aval de alguien de falange, pero también del cura de su pueblo. Certificar que aquella persona era católico practicante podía ser su salvación. Certificar que no era católico practicante podía ser su muerte. El lenguaje no es solo contra rojos, es contra alguien que vivía con una concubina, contra alguien que no bautizó a su hijo, contra alguien que no cumplía los sacramentos. Todo lo que yo había estudiado y aprobado hasta el momento de la entrada de los liberadores, pues no valía. No valía, como no valían los matrimonios, como no valía, es decir, había gente casada con hijos que de repente se encontraban que no estaban casados y que los hijos, como no estaban bautizados, no existían. Se persigue muy obsesivamente a las mujeres de los rojos, a las hijas de los rojos, sobre todo aquellas mujeres que han dado un salto más que las demás, que normalmente estaban en la izquierda, aquellas mujeres que se habían caracterizado por buscar un tipo de liberación, caen a cientos estas mujeres. Yo estaba escondida por miedo a que yo había tenido una responsabilidad política durante la guerra y como las delaciones era el pan nuestro de cada día, tenía miedo que se me reconociera y me detuvieran.
Yo no estaba políticamente en aquel momento incorporada en ninguna organización y me detuvieron. Me llevaron a la dirección, bueno, a Puerto de Sol, a las célebres dependencias policiales. Allí, como todos los que entrábamos en este sitio, sabíamos cómo íbamos a entrar, pero no sabíamos si íbamos a salir, porque allí mucha gente perdió la vida, ¿no? A mí me maltrataron muchísimo. Además os tengo que decir que me destrozaron todo el aparato reproductivo, ¿no? Me pegaron muchísimo, me hicieron mucho daño, pero no me hicieron cosas que yo luego vi en la cárcel, a compañeras. A mí no me pusieron corrientes en los pezones, ni en los oídos, ni cuñas en las uñas, ni nada de todo esto. En Gobernación, nada más entrar, me ponen en una celda que está cercana en el sótano, donde está la guardia de policías. Me suben arriba, que es donde torturaban, me dan una paliza de esas buenas, porque me quedé casi desmayado. Y me ponen las esposas, cosa que duró 15 días con las esposas puestas atrás para que no descansaran. Por la noche me llamaban, otra vez palizas, a veces te ponían una careta antigás, pero era para cerrar, te cerraban eso y cuando ya estaban medio asfixiado te la destapaban y empezaban otra vez a dar palos y tal y cual, para declarar dónde estaba la gente. Al entrar mi mujer a la frontera española, la está esperando allí la policía. La detienen con el hijo y la llevan presa también hasta Gobernación. Y en Gobernación yo escuchaba llorar a un niño y no sabía que ese niño era mi hijo, el que estaba llorando. La represión tenía la idea no de incorporar a los derrotados en una futura empresa nacional de reconciliación y de reconstrucción económica, que hubiera sido lo lógico. Por ley, más de 300.000 personas fueron expropiadas y sancionadas económicamente por haber sido republicanas. Es síntoma del deseo de venganza. En algunos casos es síntoma del afán de lucro de quien realmente quiere apoderarse de la casa, del coche o del negocio de alguien que por la razón que sea envidia o odia. Y eso evidentemente las autoridades militares y falangistas en eso lo alientan. O sea, un ambiente de terror estatal pues evidentemente fomenta ese deseo de protegerse delatando a otro. Es una represión con denunciantes, porque aunque decimos que la represión fue franquista, los denunciantes eran de casa, ¿no? Y estos, en los sumarísimos, pues están los denunciantes, y ahora estos sumarísimos están desclasificados y se pueden ver, Entonces se ve que son, pues, 8 o 10 papeles, la mayoría escritos a mano, en la que cuentan los denunciantes, y esto es suficiente para condenar y condenamos a pena de muerte. En la cárcel es cuando nos llamaban a consejo de guerra sumarísimo y el juez tenía la siguiente preparación, que era decir: con ustedes yo quisiera ser confidente, policía, juez, fiscal y piquete de ejecución.
Así que diga lo que quiera, porque si total lo voy a matar igual. El fiscal me pide pena de muerte porque, claro, yo había dirigido un diario republicano y nosotros se nos condenaba por rebelión militar contra el alzamiento. Ellos se alzaron y nosotros nos rebelamos contra el alzamiento. Yo estoy condenado por rebelión militar por la rebelión contra el alzamiento. Eran juicios en dos turnos de 15, media hora. Y en aquella media hora apenas tenían tiempo el relator para leer las acusaciones, que eran acusaciones sin comprobar de nada, porque la denuncia era suficiente, no se comprobaba nada, pasaba de todo. Incluso hay un caso en el cual el fiscal le pide reclusión perpetua y el defensor le pide pena de muerte, y lo fusilan. O sea, la gente cree que les acusaban de delitos graves. No hacía falta, solo hacía falta ganas de fusilarlos. Era fusilamientos constantes que los hacían en las mismas tapias del monasterio. De manera que nosotros, desde la galería donde estábamos, escuchábamos la descarga y después sabíamos los que habían matado porque escuchábamos los tiros de gracia. Y eso era terrible. En mi caso, mucho más porque mi padre lo tenía penado a muerte. Yo no sabía si en ese momento mi padre era uno de los que había caído allí. Al lado de la cárcel estaba el taller de ataúdes. Entonces, como nosotros oíamos el repicar de los operarios, pues había técnicos ya, presos técnicos, que más o menos por el repicar de los operarios le decían, pues 10 ejecuciones. Pero cuando repicaban por la noche y todo, pues esto ya iba a decir 30, 40 ejecuciones. Y si estaban 3 días repicando, pues eran 3 días de 40 ejecuciones. Nos hizo famosa la cifra del 1.000.000 de muertos durante el franquismo. Después de hablar con bastantes historiadores, yo llegué a la conclusión de que fueron varias decenas de miles, probablemente más cerca de los 100.000 que otra cosa, y en cualquier caso sumarían más que todos los desaparecidos de todas las dictaduras militares latinoamericanas juntas. La ausencia de registros en muchas provincias, los desaparecidos, las fosas comunes ocultas, todo hace imposible un recuento preciso de víctimas, tanto en guerra como en posguerra. La represión después de la guerra fue tan lejos que algunos historiadores piensan que hubo tantos o más muertos por fusilamiento después de la guerra civil que víctimas de la guerra misma. Por parte de Franco había la voluntad de exterminar físicamente a 2 generaciones de demócratas y de republicanos en este país, y hay que reconocer que hasta cierto punto lo consiguió. Yo creo que es importante entender que quienes hacen estas cosas no son monstruos, son personas como nosotros, que se enamoran, que tienen hijos, que sufren, que van al cine y que luego se llevan por delante a 200.000 ciudadanos sin que les tiemble el pulso. La vida nuestra es muy difícil de entender por quien no ha vivido aquello. Por ejemplo, en la prisión de Porlier, donde yo estuve condenado a muerte, éramos aproximadamente 3.000 condenados a muerte. Y nadie podía entender que estando condenados a muerte tuviera la moral y tuviéramos la alegría incluso que teníamos de la identificación que teníamos con nosotros mismos. Hasta tal punto que cuando bajamos por la mañana, nos abrían las galerías y bajamos al patio, bajamos contentos porque era por lo menos tener seguro 12 horas de vida, ¿no? Pero cuando nos subíamos al atardecer ya a las galerías era el momento tremendo porque sabíamos que un grupo de nosotros iba a desaparecer, iba a caer al día siguiente con las últimas estrellas de la madrugada. Muy de mañana, aún de noche, como presagio funesto, cruzó el patio la sotana, más negro, más que la noche, menos negro que su alma, el cura Verdugo de Ocaña.
Este cura, un cura muy particular porque estaba tan identificado que era el que daba los tiros de gracia, no solamente el que, sino que daba los tiros de gracia. Hubo atrocidades republicanas en los primeros meses de la guerra en que sí que fueron matados clérigos y evidentemente eso provocaba un deseo de venganza en sus allegados, ¿no? Fueron cercanos a los 8.000, 7.000 y pico. Es la mayor hecatombe sufrida por la Iglesia Católica en toda la historia de España. En la zona republicana se persiguió obsesivamente a los católicos. Hubo tal ensañamiento contra la Iglesia que para el Ejército Nacional la guerra se transformó en una cruzada en defensa de la religión. La Iglesia primero reverdece el mito de la cruzada, un mito medieval, y lo pasa al siglo XX. Un mito por el cual se puede matar en nombre de Dios. La Iglesia española ensalzó la figura del general Franco, convirtiéndole en un enviado de Dios hecho caudillo. Desempolvó conceptos medievales para acentuar la gloria de su triunfo. Le entregó la espada de la victoria y de su filo resurgió una moral antigua de fe, obediencia e inquisición. Le consagró como Mesías de la redención patriótica de los españoles. Justificó la guerra y la convirtió en la última cruzada del siglo XX. Era cruzada por esa defensa que se hacía de la fe en contra de este elemento extraño del ateísmo, vamos a llamarlo así, ¿no? Aunque ellos se llamaban comunistas, pero parece que pretendían raer de la tierra a la religión católica. Y los mismos papas, Pío XI y Pío XII, pues manifestaron su reconocimiento a España por la gran labor que habían hecho de defender no solamente España, sino también Europa entera de esta garra del comunismo. Así lo atestiguan, ya digo, estos sumos pontífices que estaban reinando entonces, Pío XI y Pío XII. La esposa de su excelencia el jefe del Estado español y los marqueses de Villaverde se dirigen con su séquito y acompañantes a la biblioteca privada del Santo Padre para ser recibidos en audiencia por su santidad Pío XII. Así se renueva la fidelidad de nuestro pueblo a la silla pontificia y se pide la bendición para todos los españoles. La Iglesia fue parte del Estado y tenía un poder evidente en la legitimación del nuevo poder que había surgido de la guerra, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica como institución es responsable de lo que estaba ocurriendo. Se introduce otro elemento que viene por la coalición que forman los militares con la Iglesia, que consiste, digamos, en la elaboración de un nuevo discurso en el que aparece la necesidad de reeducar, dominar al vencido y que pueda redimir el pecado colectivo en el que se ha caído. Nos formaron, y ya te digo, estaríamos al pie de 4.000 y pico hombres ahí, y uno por uno nos hizo pasar, desfilar y besar un Cristo que tenía allí, un muñeco. Para mí era un muñeco que tenía allí en una caja y besar aquello. Luego los echó la arenga pues de la cruzada, como se hacía la cruzada, todas las salvajadas que se nos podía ocurrir a aquella gente en aquel tiempo. Porque en vez de buscar la paz, lo que hacían era querernos embelecer, querernos presentar, pero no podían. Cuando eran muchos, como es natural, siempre se sacaba un altar porque hay un privilegio en el clero castrense que se llama el altar portátil. Entonces, en estos campos de concentración que se hicieron, el capellán siempre estaba durante varias horas, o quizás toda la noche, con aquellos que iban a fusilar, ¿eh? Y por cierto que sufrieron mucho estos capellanes porque el papel y el trago que tenían era grande, ¿eh? Algún capellán cuenta sus triunfos como si fuera un piel roja que cuenta las cabelleras que ha cortado los rostros pálidos, pues los que ha logrado convertir a última hora antes de que los fusilaran. Lo que se impuso sobre todo fue una idea de catolicismo tradicional, ¿no? La idea de que el que pensaba diferente pues era un pecador y que por lo tanto tenía que redimir su culpa, ¿no? Y podía redimirla, ¿no? Pero no en la discrepancia, sino en la conversión. Y he aquí que la España de Franco
abre sus granjas y cuarteles y habilita sus monasterios y castillos para alojar a estos hombres que fueron enemigos nuestros. Unos venían enfermos, heridos otros. Vais a presenciar no ya la vida que les conservó nuestra justicia, sino la vida que les rehace nuestra hermandad. Se les ocurrió que había que cambiar el catecismo. Primero, Dios había que decía lo mismo, pero con otras palabras. Y luego había que cambiar el quinto mandamiento, que era no matar, pero había que decir matar con justicia. Entonces, a las mujeres que no se sabían quién era Dios de otra manera, los sacerdotes eran tremendos. No se lo sabían y las pobres lloraban. Pero mujer, no te preocupes, si tú dilo como lo decías antes, si es igual, si quieres decir lo mismo. Es que el sacerdote me ha dicho que si no me lo aprendo como es ahora, no me va a gestionar la libertad condicional. Entonces las pobres se desesperaban. El objetivo fundamental es que lo que sale de la cárcel sea sustancialmente diferente de lo que entró. El precio para formar parte de la nueva España es haber renunciado a su identidad, a lo más íntimo del ser humano. España ofrece más aún. España les ofrece a estos hombres la revalidación. Y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. En el momento que te movías para cualquier cosa, llegaban, venga, ponte de cara a la pared, alza el brazo y canta 50 veces el Cara al Sol. Había gentes que los habían vuelto locos. A base de aplicarles corrientes y tal, a estos los curaban tirándoles vestidos, cubos de agua encima. Y entonces los dejaban todo el día secándose como podía cada uno. Eran lo más inhumano que se pueden imaginar. Inhumanas, fíjese siendo monjas. Si cometíamos alguna cosa, las metían en celda, las ponían incomunicadas el tiempo que estimaran conveniente, según la causa que ellas interpretaban que era. 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, en una celda sola la persona. El tipo de castigo que se realiza, pues básicamente es eso, confinamiento en celda de castigo, unas celdas de castigo pues que están en unas condiciones ínfimas, ¿no? Yo, dentro de la celda de castigo, la única cosa que noté, que es perceptible y física, ¿no?, que pierdes la capacidad de hablar. Es decir, que al no utilizar las cuerdas vocales se te atrofian. Y cuando salí no podía hablar. Sin embargo, uno de los peores castigos para los presos no será exactamente lo contrario, lo que pueda pensarse, estar confinado en una celda, sino estar privado de la comunicación exterior. Mi compañera Tomasa Cuevas, que ha sufrido mucho, que la han torturado, que ha estado, me parece que 9 años en la cárcel o tal. Tenemos una sola hija, Estrella. La dejamos en casa de mis padres cuando tenía 9 meses. Y la volví a ver una vez, un momento, cuando tenía 10 años. Y luego cuando vino a Burgos, con 17, para pedirme permiso para casarse. Cuando nosotros veíamos pasear a alguien solo por el patio, sabíamos que no era un hombre que estaba hundido, no era un hombre que se hubiera rendido, no, es que tenía problemas con la familia, porque la familia es el verdadero talón de Aquiles de los presos políticos. Saben cómo conseguir mayores entregas, mayores abnegaciones y mayores sometimientos de los presos, prometiéndoles una visita, prometiéndoles una carta. Es evidente que los funcionarios están aprovechándose de un sistema que ya de por sí está pervertido. Allí en la cárcel
El tío sinvergüenza, a una le cogía las piernas, a la otra le tocaba el culo, y las que estábamos en la cola, a una las cogía por el pecho, a la otra para poner más para allá. Y yo, como estaba pendiente, como que me va a coger, digo, pero un momento, mire usted, a mí no me toca usted. Y sale el tío diciendo, pues ahora no ve usted a su marido. Las visitas eran crueles, porque eran en grupos, y entonces todos hablando, y como resonaba, una especie como de túnel de entrada, pues gritaban más, y cuanto más gritaban menos se oían, y así estaban, pues no sé si un cuarto de hora, gritando, hablando con los familiares. Que tenía usted que hablar, no se enteraba usted de lo que hablaba, porque una reja con una tela metálica, y luego 1 metro de pasillo, y otra reja y otra tela metálica donde están ellos. Aquello así, porque entrábamos a montones, tenía usted que hablar a voces, no se enteraba usted la mitad de las veces. El verlo, otra cosa no era. Toda la semana iba a llevarle la comida y la ropa, lo que yo podía llevarle, porque le daban 2 boniatos, uno por la mañana y otro por la noche, era lo que comían. No hay duda que las mujeres lo pasamos mucho peor que los hombres. Los hombres tuvieron unas madrinas y nosotras no tuvimos padrinos. Las mujeres pues estábamos en los penales y nos arreglábamos como podíamos, pero los hombres tenían o sus mujeres en el pie de la cárcel, o sus madres, o sus hermanas. Aparte, ibas envejeciendo. Tú habías entrado joven y, claro, los años iban pasando. Y si tenías 20 o 21 años, eran uno, otro y otro, hasta que llegabas, pues yo había pasado de los 30. Las funcionarias seguían torturando, la tortura esa psíquica de que cuando tenían la más pequeña ocasión le decían, bueno, si como vosotros de vosotras no se acuerda nadie, cuando salgáis nadie os mirará la cara, porque claro, ¿cómo os vais a casar si estáis llenas de arrugas y enfermas y tal? La mujer republicana fue objeto de una represión moral y psicológica más sofisticada que la del hombre. Su persecución estuvo avalada por los estudios del Gabinete de Investigaciones Psicológicas que Franco personalmente ordenó crear a Vallejo Nájera. Las investigaciones psiquiátricas que se realizaron a brigadistas en San Pedro de Cardeña y a mujeres presas en la cárcel de Málaga con el objetivo de conocer su tipología psicológica fueron publicadas. Las conclusiones a las que llega Vallejo después de pasar los test de Marston, Mira y hacer algunas pruebas, son las siguientes. La mujer tiene una tendencia degenerativa hacia el mal, evidentemente la mujer republicana, la mujer que ha participado en política, y esa tendencia se activa justamente en los entornos democráticos. El entorno de la Segunda República había disparado esa situación de malignidad de la mujer, provocando que crease o que hiciese, que desarrollase auténticas barbaridades represivas. Incluso Vallejo habla de necrofagia. La conclusión es de que esa situación puede ser salvada, porque el problema, dice Vallejo, no es genético, sino que es del entorno democrático. El problema es del entorno cultural. Por lo tanto, el futuro de España, la regeneración de la raza española puede ser salvada si los hijos de esas mujeres son segregados de ellas. Y por tanto, construye la tesis de la segregación total. Y eso es lo que, aunque parezca atroz, realmente sucederá. Y además, las cifras no son pequeñas. En 1943, en esa situación se hallan 9.000 y pico de niños y niñas. Pero es que al año siguiente, en 1944, esa cifra ha aumentado a 12.000. Hay casos documentados en Saturrarán, por ejemplo, donde sin previo aviso se hace formar a las presas, estoy hablando de 1944, se separa a los niños y niñas de las madres, se les monta en un tren, las madres intentan hacer alguna acción y son apaleadas posteriormente, se montan los críos en el tren y el convoy ferroviario parte hacia un destino que las madres no conocen.
por encima de todo, nosotras estábamos imbuidas de que debíamos de mostrar a la prisión que éramos personas que conservábamos en todo momento nuestras ideas y nuestra dignidad. Yo he dicho siempre que lo fundamental de un luchador por las verdades es mantener la alegría interior y no dejar que esa alegría interior se pierda. Yo recuerdo que hice la letra de una canción que con música de Choti la cantamos allá en grupo los presos, y más o menos era: y es la Pepa la llamaban a la pena de muerte. Y fíjate qué humor había que tener para empezar a cantar todos. Y es la Pepa una gachí que está de moda en Madrid y que tiene predilección por los rojillos. Cuando viene esta mujer a la cárcel de Porlier y al más bravo se le arruga el solomillo. Bueno, así que seguía la canción, y los guardianes se quedaban alucinados. Pero cómo esta gente, que algunos de ellos van a morir esta madrugada, son capaces de cantar y de ¿comprendes? O sea que íbamos adquiriendo también una autoridad moral sobre los propios guardianes. Y los que en principio tenían odios contra nosotros, llegó un momento en que te respetaban, tenía que respetarnos, ¿no? Porque se daban cuenta de la dignidad de nuestra vida y la entereza de nuestra actitud, y eso también nos salvaba, ¿no? Hasta 1945, Franco no dictaría un indulto para los delitos cometidos durante la guerra. A partir de entonces, permanecerían en prisión solo los detenidos en posguerra. La única esperanza que podíamos tener nosotros era que Hitler fuera derrotado, los alemanes derrotados. Porque mientras duró la guerra mundial, siempre nosotras pensábamos que íbamos a salir liberadas, que nos liberarían, que aquellas condenas no las cumpliríamos. No era una esperanza, era una seguridad. Franco, aliado de Hitler, no podía sobrevivir a la derrota del nazismo. Algunos lo han llamado la noche negra del franquismo, el momento en que hay auténticos brotes de temor entre los franquistas, que piensan que podría ser el final y además que podría ser la venganza de los reprimidos. En el año 45, efectivamente, hubo grandes probabilidades de restablecer la monarquía. Es cuando se empezó a trabajar en el pacto entre el socialismo en el exilio, que era Indalecio Prieto, y la derecha en el exilio, la CEDA en el exilio, que era Gil Robles, y se terminó por llegar al pacto San Juan de Luz. Sin embargo, el pacto naufragó. La hipotética implantación de una monarquía democrática en España hizo temer a las potencias aliadas un posible regreso del comunismo. Lo que cambia luego es el comienzo del enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso lo cambia toda la relación de fuerzas, y España se convierte de nuevo en una base posible de otro tipo de guerra, que hace ya que las potencias aliadas, empezando por Estados Unidos, se olviden o dejen de lado esos aspectos morales de la necesidad de acabar con Franco, y se convierta Franco en un aliado potencial por su situación estratégica. La Guerra Fría, en contra de la esperanza republicana, consolidó la permanencia del régimen franquista. Franco, que decretó el fin del estado de guerra en 1948, continuaría dictando el desarrollo de la vida española, un desarrollo que había forjado desde 1939. La dictadura, sin apenas recursos económicos, había tenido que levantar una España destruida tras la guerra civil y había inventado fórmulas para sacar de la miseria un país devastado tras la contienda. En las cárceles y campos de concentración, el régimen había encontrado en la población presa una enorme bolsa de trabajadores con infinidad de profesiones y aptitudes. La invención del sacerdote jesuita Pérez del Pulgar, inspirando la creación del patronato de Nuestra Señora de la Merced para la redención de penas por el trabajo, fue la clave para rentabilizar el enorme caudal de mano de obra reclusa. Se les hace una ficha con su nombre, con sus apellidos, con la familia que tienen, pero sobre todo se les hace una ficha laboral, en qué trabajaban, qué categoría tenían, para qué empresa habían prestado servicios. Al comienzo, el patronato gestionó la redención de penas por el trabajo con presos cuya condena era baja. Posteriormente, fue incorporando a reclusos con penas mayores. Franco creó la redención de penas por el trabajo y lo presentó ante la humanidad como el benefactor mayor
de los presos que tenían las cárceles porque les había otorgado la reducción de penas por el trabajo. Representaba que estando realizando un trabajo, si era un día, le contaban 2 para su estancia en la cárcel. Sus días de prisioneros están consagrados a unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de paria. El régimen presenta ese sistema de redención de penas como la mejor cara de la dictadura, es decir, es una muestra de la magnanimidad del caudillo, y así se vende así se presenta a través de la prensa, a través del discurso oficial, etc. De las masas proletarias, de las multitudes internacionales, hicimos orden y concierto. Y los que eran despojos humanos deberán a España su regeneración. Pues yo he estado en las cárceles franquistas 8 años y medio. Fui condenada a 30 años. Y algo que me hizo mucha impresión al entrar en la cárcel de Ventas, y era un letrero que había que decía: la seriedad de un banco, la disciplina de un cuartel y la caridad de un convento. Entonces estaba ya un poco la redención de penas por el trabajo, y las compañeras que estaban en los talleres redimían. Uno pues con una condena de 30 años, pues no podías esperar redimir, porque una condena por redención no la ibas a sacar, está claro. Entonces, ¿por qué ibas a hacer lo que te dijeran? Pues no me daba la gana. Y lo he hecho siempre que he podido. En Ventas se organizaron talleres para redención con la pena por el trabajo. En principio no estábamos muy convencidas de que debíamos asistir a los talleres porque era una explotación, ¿no? Pero se llegó a la conclusión de que, bueno, pues de todas maneras pues era un medio de redimir que hacía falta, y económicamente nos solucionó muchos problemas. El Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo abonaba una pequeña cantidad de dinero que permitía a los presos amortiguar su miseria. Por otro lado, creaba una vía para salir de la cárcel, aunque fuera para trabajar de manera esclava. Fue sobre todo una especie de huida de ese lugar tan peligroso que eran las cárceles, ¿no? Uno estaba más seguro fuera, aun a pesar de trabajar en condiciones inhumanas, pero estaba más seguro fuera que dentro de las prisiones. El régimen franquista había elaborado ambiciosos planes de obras públicas, incorporando la utilización de mano de obra reclusa. Los presos trabajaron a lo largo de la geografía española en todo tipo de obras, en cuencas mineras, en pantanos, en construcciones ferroviarias, en la reconstrucción de pueblos para la Dirección General de Regiones Devastadas. Las colonias penitenciarias, los batallones de trabajadores fueron una mano de obra esencial y prácticamente gratuita para la reconstrucción de zonas devastadas, para la creación de zonas de regadíos, para el emblemático Valle de los Caídos. Los presos desempeñaron una labor esencial en la reconstrucción del país. En 1943, el número de presos políticos trabajando en obras llegaba a 23.000, triplicando los que permanecían en prisión. Me pasé el Consejo de Guerra aquí, me condenó a muerte, después me gració Franco y me metió en el campo de concentración y en el batallón de trabajadores en Belchite. Y como nos decían, vosotros habéis destruido Belchite y ahora lo tenéis que reconstruir. Y nosotros lo hemos reconstruido. Son ellos que tenían más cañones y más aviones que nosotros, que lo han hecho. Se reconstruyeron los pueblos más emblemáticos que la guerra había arrasado. Desde el balcón de la Casa Consistorial, el jefe del Estado pronuncia un discurso evocando la lucha creadora, de la que es un símbolo el bello Brunete resucitado. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia.
Dormíamos en un barracón que habían hecho de madera el ejército. En cada destacamento había 2 o 3 guardias de prisiones, que la mitad de ellos eran del ejército porque se vino la avalancha de tantos presos, y esos son los que hacían el recuento después de comer, nos metían en el barracón, echaban la llave y ya está. Son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Franco muestra su interés por la terminación de este monumento, en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas. En Cuelgamuros había en realidad 3 destacamentos penales. El que estaba construyendo el monasterio, que es en el que yo estaba, el otro que estaba horadando la cripta, y el tercero estaba construyendo la calzada, la carretera de acceso y de circulación al monasterio. En el campamento que estaba horadando la cripta era un trabajo de riesgo, porque al fin y al cabo se estaba volando el granito. Entonces había se estaba trabajando con pólvora, dinamita. Entonces eso era un trabajo arriesgado y murieron bastantes personas. Y se trabajaba mucho, mucho. Y usted ve toda esta explanada que hay, todo esto es sacado de dentro del túnel, con mulos y con burros, y que entonces no había aparatos de ninguna clase, era todo, hasta los barrenos se echaban a base de... Y salían las criaturas de ahí, salían igual que se lo hubieran metido en eso de yeso. No había para estirar los humos ni... vamos. Nos encontramos en la posguerra a presos, miles de presos trabajando para la construcción de más de 30 embalses y canales de riego y saltos de agua, saltos de electricidad, los más importantes de la época. La lucha contra la sequía llevó a la dictadura a destinar enormes esfuerzos en levantar pantanos y obras hidráulicas. De todas, la de mayor envergadura fue la construcción del canal del Bajo Guadalquivir. A nuestra espalda está situado una de las esclusas o compuertas de lo que es uno de los sifones más importantes de este canal. Tiene 500 metros y justamente en el lateral de ese sifón estaba el campo de concentración de los Merinales, que era el campo fundamental, el más importante de esta obra, que duró entre 1940 y 1962, ¿no? Por esta obra han pasado entre 10.000 presos políticos y algunos comunes. Los presos construyeron pues alrededor de unos 80-85 kilómetros, fundamentalmente las grandes obras de infraestructura, o sea, acueductos, sifones, lo más duro, ¿no? Es que era una obra muy grande, y una obra muy grande sin mecanismos, sin maquinaria. Fue de esclavos la cuestión, se puede decir que fue de una esclavitud moderna. Yo muchas veces nos preguntamos, creo que todos ustedes se habrán preguntado, ¿cómo harían las pirámides de Egipto? Y aquí hay que acabar 2 metros cúbicos de tierra, y allí pim pam y pim pam. Y claro, allí no se hablaba ni de verano, ni de invierno, ni de vacaciones, ni de Semana Santa, nada de eso se hablaba allí. Allí había que trabajar todos los días. ¿Cuántos murieron? Eso no importa. A ellos no importaron los que murieron. Más gente, más de las cárceles. Vamos a sacarlos de la cárcel y llevarlos a trabajar. Los grandes terratenientes aprovechan la coyuntura y empiezan a marcha forzada la construcción de este canal,
que llega a poner 80.000 hectáreas en regadío. Logran que en algunos casos sus terrenos se revaloricen hasta en un 400, en un 500%. El régimen había conseguido articular un sistema para rentabilizar a la población reclusa. Los datos muestran que el alquiler de presos a las empresas reportó un beneficio al Estado, calculado a la baja, en torno a los 610 millones de euros de hoy. Lo que prevalecía era hacer negocio tanto público, el Estado, con el alquiler de los presos, como las empresas privadas que naturalmente estaban relacionadas con el Estado. Aquellas empresas privadas que se beneficiaban de estos presos y que pedían presos al Patronato para la Redención de Penas, estas empresas tenían que pagar el salario medio de un obrero de la zona. El salario medio se encontraba en torno a las 14 pesetas, de las cuales el preso percibía 50 céntimos. Si estaba casado, cobraba 2 pesetas más, y si tenía hijos menores, 1 peseta por hijo. El resto, el 76%, lo percibía íntegramente el Estado. Allí pues ahí estuvimos reconstruyendo el pueblo y no me manqué aquí, tengo el corte, me manqué y allí luego nos dimos cuenta de que aquello no era del ejército, porque cuando me manqué tuve que firmar las bajas como se firmaban en los trabajos entonces, pero yo me di cuenta de eso, que yo había firmado papeles de baja. Allí cobraba los sueldos y a nosotros nos daban los 2 reales que no te daban más. Que mucho de esto está tapado, pero muchas de las empresas importantes de construcción hoy se hicieron ricas entonces, a costa de los presos. José Banús es un empresario al que encontramos ya en el año 43 utilizando presos a los que iba a buscar incluso de cárcel en cárcel. La empresa Duro Felguera, la empresa minera asturiana, pues tiene trabajando en 3 pozos fundamentalmente pues a cientos de presos a lo largo también de 20 años. La cementera Portland Iberia también tiene destacamentos en Castillejo, en la provincia de Toledo, durante 20 años. El canal del Guadalquivir, pues Fomento de Construcciones y Contratas, por ejemplo, también trabajó con estos presos a través del Servicio de Colonias Penitenciarias. Una de las claves de por qué los empresarios privados pedían a estos hombres es que estaban a disposición las 24 horas del día y todos los días de la semana. Para muchas empresas que construyeron pues, los grandes pantanos, los grandes embalses, los grandes canales de riego en medio de la nada, la posibilidad de tener a 100, a 200, a 500 trabajadores a pie de obra siempre disponibles era una garantía de que esas obras pudieran avanzar. Muchas veces las empresas pedían obreros o pedían picadores y lo que les llegaban pues eran oficiales o incluso ingenieros, con lo cual estaban contratando a obreros muy cualificados o a trabajadores muy cualificados por el precio de un obrero no cualificado. Se llegó a constituir un sistema tan sofisticado y tan perfecto que era un poco la autarquía dentro de la autarquía. Los presos comían en platos de metal, con cubiertos de metal que se fabricaban en el taller de metalistería de la prisión del Dueso.
Los presos, los funcionarios de prisiones, los militares vestían uniformes que se confeccionaban en los talleres penitenciarios de mujeres, pues de Ventas o de Saturrarán. Es decir, nos encontramos con un sistema absolutamente perfecto en donde hasta el cemento que se utilizaba para construir las obras que hacían los presos era cemento que se fabricaba en empresas en donde trabajaban destacamentos penitenciarios de presos. Es así que el sistema fue desde luego de una sofisticación y de una perfección absoluta. Madrid se restaura y embellece merced a la labor conjunta del Ministerio de Obras Públicas y del Ayuntamiento de la capital. 701 viviendas resumen la labor realizada últimamente en Madrid por regiones devastadas para aliviar el problema del alojamiento. En el 20º aniversario de la Victoria Nacional se inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido. Otras viviendas se levantan en las inmediaciones del puente de Praga, junto a la autopista de Toledo, con un total de 72. El desarrollo de la economía española ya en los 60 apenas recibió mano de obra reclusa. Los sucesivos indultos del caudillo fueron permitiendo que la mayor parte de los presos políticos saliera en libertad. Lo más difícil para mí ha sido la libertad, porque yo en la cárcel, con 23 años ahí, sabía vivir. Era como mi hábitat natural. Yo hubiera aguantado allí 100 años más. Era como una piedra más de la prisión. Lo que no estaba preparado era para la libertad, no estaba preparado para la vida. Estaba como si estuviera flotando. Me parecían las calles, yo la conocía en Madrid, yo había estado antes, ¿no? Me parecía la gente diferente, que andaban diferente, vestían diferente. Y yo estaba que no me centraba. La salida de la cárcel es muy bonita, es muy hermosa, pero es muy dura. Primero, porque sales, y como diría yo, así como una cosa muy etérea que sale nada más, pero que lo demás queda allí dentro. Todo lo demás queda allí. Has vivido muchos años con todas aquellas compañías, con toda aquella vida, con todo aquello. Entonces no es fácil de ligarte, sales y... Y cuando salí yo tuve que caminar a tientas como si hubieran parachutado en un planeta extraño. Los ojos se me volvieron rojos, que preocupó a los médicos, lo investigaron mucho, porque cuando yo salía al campo me mareaba. Es decir, si yo estaba en la casa, pues estaba tranquilo. Incluso en las calles, que si había edificios altos delante de mí, también estaba tranquilo. Pero si salía al campo, que es lo que más deseaba, tener horizontes abiertos, pues me mareaba por completo, como si me pusiera una gafa que no fueran mía. Y es que en la cárcel no había perspectiva. Yo no sabía comer con tenedor ni cuchillo, porque eran 16 años, que nada más era la cuchara. No sabía comer, no tenía soltura. Tenía que buscar un trabajo en que yo pudiera trabajar, no depender de los demás. Yo tenía 37 años, solamente sabía coser. Coser, yo no tenía ninguna preparación, ningún título, no tenía estudios. ¿Y quién te da trabajo en la calle? Si necesitaba lo primero un aval de Falange y otro de la iglesia. Si has estado en la cárcel, te irían a dar unos avales. ¿Cómo tenías que solucionarte la vida? Era durísimo, muy duro, sí. La dictadura permaneció en España mientras Franco estuvo vivo. El dictador había atado la continuidad del régimen, designando como sucesor a Juan Carlos de Borbón. Mantuvo la dureza de la represión incluso en los últimos días de su vida. Hubo fusilamientos hasta septiembre de 1975. Franco desoyó el clamor de diferentes sectores sociales que pedían el final del régimen y el retorno a un sistema de libertades. El anciano caudillo vio hasta el final una España sometida al poder de su dictadura. Españoles, Franco ha muerto. A partir de 1975, la muerte del caudillo abría en España un difícil tránsito de la dictadura a la democracia. Había mucho miedo de los franquistas a que se ejerciera un proceso de responsabilidades, que se reclamaran desde responsabilidades penales hasta bienes o propiedades, ¿no? Pero había mucho miedo también por parte de la izquierda y de la oposición democrática, miedo a la intervención del ejército, miedo a un aumento de la represión
miedo, sino a una guerra civil nueva, a una nueva confrontación formidable, llena de terrorismo, de muertes, de tensiones y de empobrecimiento. Las fuerzas políticas, de una manera muy especial la oposición democrática, comprendieron que era necesario hacer un pacto con las fuerzas que habían gobernado hasta entonces España. Y hubo la fortuna de que el rey pues nombró a un jefe de gobierno que desde dentro del sistema franquista se alineó con la democratización de la vida española y facilitó y contribuyó a que el pacto fuera posible, en el que personas que estaban al frente de partidos tan complicados como eran el Partido Comunista se dieron cuenta que no había otro camino. Nosotros hicimos muchas concesiones, es verdad, claro, pero eran concesiones teóricas, porque en la práctica hace concesiones aquel que tiene con qué hacerlas. Se ha venido a llamar el Pacto del Olvido. Evidentemente hay muchos políticos, entre ellos Felipe González, Santiago Carrillo y otros muchos, que pensaron que lo prudente para conseguir un bien mayor, que era la democracia, que era prudente no husmear en todas esas cosas. Y en este sentido sí que hubo Pacto del Olvido, y yo creo que era un pacto necesario. Dicen que con la ley de amnistía de 1977 se hizo borrón y cuenta nueva. Por un lado se indultaron los delitos de terrorismo, por otro, la ley exculpó de toda responsabilidad penal los delitos cometidos por la represión franquista durante los 40 años de dictadura. Las víctimas de la represión aceptaron silencio a cambio de democracia. Fue, para mi opinión, la concesión más grave que hemos hecho los comunistas en ese periodo, pero si no la hubiéramos hecho, en este momento probablemente no habría un sistema democrático en España. La transición y la Constitución se hizo así, diciendo, bueno, yo renuncio a parte de mi diario, y usted también, y estamos todos descontentos porque esta Constitución nos reúne todo lo que cada uno quiere, pero ¿para qué es esto? Para que nuestros nietos no vivan unos años 36 o una larguísima posguerra como se vivió en España. Hay viejos que dicen que tal vez el silencio en la transición fue necesario, que había que esperar hasta el 20 de noviembre de 2002 para que el Congreso de los Diputados condenase el golpe de Estado contra el gobierno democrático de la República. Hoy queremos sacar del debate político este tema. Ponerle fin. Hay jóvenes que dicen que no es suficiente, que no hay libertad sobre la amnesia, que ahora, en pleno siglo XXI, cumplidos 25 años de la actual Constitución, la memoria histórica debe alcanzar la conciencia colectiva de todos los españoles para consolidar una auténtica democracia. Hay jóvenes y viejos que dicen que este país necesita reconocer a las víctimas de su pasado para superar definitivamente las heridas de su guerra civil y su larga posguerra. Necesitamos curar esas heridas. La gente lo necesita para poder vivir con naturalidad, porque sobre el olvido no se puede construir una auténtica democracia. Para que los jóvenes consideren siempre, a la vista de la historia nuestra, cómo se pueden perder las libertades, cómo se puede uno convertir de un ser humano con todos los derechos que tiene, ¿no? Verse arrojado y sometido a la condición de animal, de zoológico, ¿no? La gente cuando conocía mi historia me preguntaban, casi siempre me decían, ¿y no, usted no tiene espíritu de venganza, no desea tener una venganza? Y yo decía, pero yo me sentiría muy desgraciado. Si después de haber perdido 23 años de mi cárcel, ahora mi objetivo sería vengarme, no, ni un muerto, ni dos muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí 23 años de cárcel. La venganza no es un ideal político, no puede ser un fin revolucionario. No, venganza no, pero reconocimiento sí. Reconocimiento de que esto ha sucedido en España, más que nada porque no se vuelva a repetir nunca más. Lo que deseamos y por lo que luchamos es porque nadie tenga que pasar lo que yo he pasado en la cárcel. Que no sea eso posible nunca más ni para nadie en España.